Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la sección de la Torá denominada Be'ar, que significa en la montaña. En esta sección se habla acerca de un precepto esencial que nos puede cambiar la vida, y quiero hablar de ese precepto. Es una clave, una llave que abre todas las puertas de la felicidad. Vamos a ver qué dice la sección de la Torá denominada Be'ar. Primero habla, Be'ar es en la montaña. Habla del año de descanso de la tierra, el año sabático. Está escrito así: el Eterno habló a Moisés en la montaña de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y has de decirles: cuando vengáis a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo absoluto para el Eterno. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su producción. Y el año séptimo será un año de absoluto reposo para la tierra, reposo para el Eterno. Tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. No cortarás los brotes que nacieron de la semilla que cayó de tu cosecha, y las uvas preservadas no vendimiaréis. Será un año de reposo para la tierra. Este es un precepto que nos habla de la fe. ¿Por qué fe? Porque el que no tiene fe no siembra la tierra. Si no tiene fe en que el Eterno le va a enviar lluvia y le va a cuidar la cosecha de las plagas y todo eso, por más que uno se esfuerce, por más que haya riego artificial, no siempre es suficiente para regar todo el campo, para proteger de todas las plagas. Hay que tener fe en el Creador, que el Eterno va a enviar lluvia, que va a proteger la cosecha. Todo eso indica fe. Y más fe con esto, que hay que sembrar la tierra 6 años y el año séptimo dejarla descansar. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener fe en que el año sexto le va a producir el doble para poder tener con qué sustentarse el año sexto y el año séptimo, que la tierra va a estar descansando, no va a estar sembrada. O sea que es una sección que habla de la fe. Después se habla del jubileo. Jubileo es júbilo, la palabra deriva de esa, donde todo hombre vuelve a su propiedad, es algo donde hay mucha alegría. Y dice así en el versículo 8 del versículo 25: y contarás para ti 7 semanas de años, 7 años 7 veces, y los días de las 7 semanas de años serán para ti 49 años. En ese año de jubileo volverá cada hombre a su propiedad. Es un año cada 49 años, el año 50, o sea el año 50, se denomina así, jubileo, cada hombre vuelve a su propiedad y mucha alegría, mucho júbilo. Después de hablarse de todo esto, de la fe, del júbilo, de la alegría, del año del jubileo, todo lo que mencionamos, viene un versículo que nos dice esto, el versículo número 14: cuando realices una venta a tu prójimo o hagas una adquisición de la mano de tu prójimo, no afligirá un hombre a su hermano. Esto habla de no afligir con transacciones comerciales. Por ejemplo, uno no le puede cobrar $15, por ejemplo, en moneda actual que hay ahora, $15 y el producto vale 10. Hay anuncio fuera que dice $10 el producto que compró y el comerciante le cobró 15. Después va a salir el hombre, se va a enterar que vale 10 y se va a dar cuenta. No se puede hacer eso. Uno debe ser honesto. También si tiene una mercancía que tiene un defecto, no vendérsela y no decirle nada, como vendérsela como nueva, como buena, y después se encuentra con que tiene un defecto. Hay que ser honesto. Por eso dice: no afligiréis cuando realices una venta a tu prójimo o hagas una adquisición de la mano de tu prójimo, no afligirá un hombre a su hermano. Se refiere a asuntos comerciales, ser honestos en las transacciones comerciales en el comercio. Eso dice en el versículo 14. Después en el versículo 17 dice así: y no afligirá un hombre a su prójimo, y temerás a tu Dios, pues yo soy el Eterno vuestro Dios. ¿Qué significa eso? Es algo increíble. Si ya lo dijo, cuando realices una venta a tu prójimo o hagas una adquisición de la mano de tu prójimo, no afligirá un hombre a su hermano. Y ahora vuelve a decir: y no afligirá un hombre a su prójimo. 2 versículos más adelante. Esto estaba en el versículo 14, ahora en el 17 vuelve a decir, 2 versículos pasaron, el tercer versículo habla de eso: no afligirá a un hombre a su prójimo nuevamente. ¿Qué significa? Si en la Torá no hay redundancias, todo tiene un significado, una explicación. Los sabios observaron esto. No puede ser que signifique lo mismo, porque ¿para qué va a decir la Torá lo mismo 2 veces? Se refiere a las aflicciones de otro tipo, que no son comerciales. Hay aflicciones que no son comerciales. Una persona aflige a otra persona de cualquier otro modo. Por ejemplo, poniéndole un sobrenombre. Una persona que tiene las orejas grandes lo llama así, orejón, por ejemplo. Lo está avergonzando. Es afligir. No hacer eso.
O cualquier otra manera de afligir al prójimo, no hacer eso. Voy a hablar de qué son aflicciones al prójimo, porque esa es la llave que abre todas las puertas. Es lo que nos lleva a la felicidad. Observad que hay un versículo en Levítico 19:18 que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así enseñó el sabio Rabbi Akiva. Es una gran regla de la Torá. Pero hay una cosa que es no hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo es algo activo, acciones. ¿Qué es amar al prójimo como uno mismo? Darle lo que necesita, ayudarlo, si tiene un problema, consolarlo, eso es. Pero hay otra cosa que es no hacerle lo que lo aflija, y esto es lo que habla nuestra sesión de la Torá. No afligir, que complementa el ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ama es hacer acciones de amor, darle lo que necesita, como dije, cualquier obra de bondad. Pero cosas que no hacer. Por ejemplo, no llamarlo por sobrenombres inadecuados, es una de las cosas. No, ¿por qué llamarlo por un sobrenombre de algún defecto que tiene? ¿Es algo que le va a gustar al amigo o no le gustaría que le hicieran eso? Por eso esto completa al ama a tu prójimo como a ti mismo, es la parte negativa. Todo tiene parte positiva y negativa. Que yo no lo llamo negativo porque es una traducción que, si bien se aplica en ciertos casos, lo más apropiado que he encontrado es llamarlo pasivo. Pasivo es no hacer. Por ejemplo, no hacerle algo que le va a hacer doler. Eso es no hacer, no afligir. Lo comparo, por ejemplo, con la electricidad. ¿Por qué digo negativo y positivo? En electricidad o en electrónica hay cables. Cada circuito tiene dos cables. Si abrís vuestra electricidad para cambiar una llave, por ejemplo, encontraréis por lo menos dos cables. ¿Esos dos cables para qué son? Un cable solo que lleve la corriente. ¿Para qué dos cables? Porque hay otro cable que cierra el circuito. Uno es para llevar la corriente eléctrica y otro para cerrar el circuito. El que lleva la corriente se llama positivo y el que cierra el circuito se llama negativo. O sea, está el positivo y el negativo. En electrónica se llama así. En electricidad se lo denomina vivo y neutro. Es lo mismo, pero se lo denomina así. Vivo es el que tiene la energía viva, el que lleva la corriente, y neutro es el que cierra el circuito. En electrónica, positivo y negativo. O sea que existe ese concepto negativo para indicar lo pasivo. Pero a mí me gusta más utilizar la palabra pasivo, que es no hacer. Ese cable que es negativo, que es neutro, no hace nada, cierra el circuito. Pero si no está cerrado el circuito, no puede funcionar el cable que lleva la corriente. O sea, es algo que es físico también, que se puede mostrar según la física. Y así muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en el corazón del corazón hay arterias que llevan la sangre. Pero si no estuvieran las venas que traen la sangre de retorno, no podría funcionar el sistema circulatorio. Entonces todo tiene su positivo y negativo, su vivo y su neutro, que yo lo llamo activo y pasivo. Y bueno, así en todo. Cuando corremos, por ejemplo, para correr, uno tiene una pierna que la adelanta para correr, y la otra pierna, ¿qué hace? Tiene que hacer de base, apoyar para que la otra pueda avanzar. Si no quiere avanzar con los dos pies a la vez, no va a poder correr. Porque o se va a caer o va a avanzar a los saltos, no va a poder correr. Uno tiene que ser apoyo del otro que va avanzando, y así se puede correr. O sea, uno hace de negativo y el otro de positivo, uno hace de pasivo y el otro de activo, y así para todo. Creo que el concepto se ha entendido. Por eso tenemos en todo lo que existe una parte activa y una parte pasiva, que se lo podría llamar también positivo y negativo. Yo lo llamo así, activo y pasivo, que para mí es mejor utilizar ese concepto. Uno es que hace acción y el otro que no hace ninguna acción, pero eso permite que la acción se realice. Ahora se entiende, ama a tu prójimo como a ti mismo, es activo. No afligir, pasivo. Todo completa el amor al prójimo. Y así lo escribió el sabio Jonathan Ben Uziel en su explicación al Pentateuco. Escribió eso también, que lo pasivo complementa lo activo. Amar al prójimo es completado por no afligir al prójimo, el precepto que vimos en nuestra sesión de la Torá, que es tan importante que nos puede llevar a la felicidad. Y los sabios han abordado ese tema en forma amplia. Yo voy a citar enseñanzas, después os leeré un fragmento de un libro, La Guía de la Consideración, también
os mencionaré acerca del libro Pele Yoetz y también el libro Ahavat Hesed del sabio Hafetz Haim, el libro Shemirat HaLashon del sabio Hafetz Haim, que son todos libros que hablan de este tema de no afligir al prójimo, la base de toda la Torá. Como dijimos, completa, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si un cable positivo no tiene el cable negativo, el circuito no funciona. Esto también, si uno hace solo actos de bien y no cumple con no afligir al prójimo, la felicidad, ¿cómo la va a obtener? Si le falta cerrar el circuito. O sea que tenemos que hacer hincapié en este precepto, aprenderlo para obtener la bendición del Eterno, la gracia del Eterno. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso para obtener la gracia del Eterno. Porque uno puede tener mucho bien a su favor atesorado, que hizo mucho bien, pero no lo recibe. ¿Por qué? Le falta cerrar el circuito. Le falta cumplir con esto de no afligir al prójimo. ¿En qué consiste? Voy a leer solo títulos, cada uno requiere, por supuesto, estudio. No difamar. El sabio Hafetz Haim escribió el libro Shemirat HaLashon, que explica esto, o sea que es un libro entero, para explicar solo no difamar, cosas que es no afligir al prójimo. Estoy hablando qué es no afligir al prójimo para obtener toda la bendición del Eterno, para cerrar el circuito y que nos fluya toda la bendición. Rectitud en el juicio, pagar a tiempo, no hacer volver al deudor, no poner tropiezo, no tramar mal contra tu prójimo, no reñir injustificadamente, no abatir el ánimo, no molestar cuando se descansa, no poner sobrenombres ofensivos, respeto en la comida, respeto al comer, no dejar pan mordido en la mesa, no hablar con palabras hirientes, no demorar la devolución del dinero prestado, no revelar confidencias, no hablar sin antes saludar, no asustar, no entrometerse en una conversación de dos personas, no desentenderse de los extravíos del prójimo, no ser apático ante el sufrimiento del prójimo, no alegrarse del tropiezo del prójimo, no mirar los defectos de los demás al hablar, no dañar al prójimo, no avergonzar al prójimo, no apoyar discusiones. Y así tenemos títulos que nos llevan a saber qué es no afligir al prójimo. Y estudiando cada uno de estos detalles, uno puede alcanzar la felicidad, la energía del Eterno, de la bendición y la felicidad. Voy a contar una historia acerca de uno de los ítems que hemos leído, no abatir el ánimo. Yo ayer estaba en una cena y presencié eso, entonces dije, voy a tratar de intervenir. Observad que de los títulos que leímos, había uno que es no abatir el ánimo y otro no avergonzar al prójimo. Entonces yo lo que escuché tenía que tener cuidado. ¿Cómo hago aquí? Estaba difícil. Vino un joven que estaba en la cena. Estábamos todos. Vino un joven que tenía un tubo de oxígeno, o sea que necesita esa asistencia, necesita estar siempre con el tubo de oxígeno para poder respirar. Y había otro joven que estaba sentado junto a él y un tercero que estaba sentado también junto a esos dos jóvenes y yo estaba frente a ellos. Y este que tenía el tubo de oxígeno estaba hablando con el joven que estaba a su lado, se conocían. Y el joven que estaba a su lado le comenzó a reclamar, ¿por qué no vienes a la congregación? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Y el joven que tenía el tubo de oxígeno le contó, vivo en tal lugar, le indicó exactamente dónde vivía. Le dio todos los detalles cómo llegar al lugar donde él vivía y el joven que estaba hablando con él le dijo, ¿pero por qué no vienes a la congregación? Y le dijo, no, estoy en mi casa y tengo donde alquilo y tengo libros ahí, leo libros ahí. Pero ¿por qué no vienes a la congregación? Tú no puedes estar solo. Decaerás en el cumplimiento de los preceptos, te va a hacer mal, no te conviene. Tú tienes que venir a la congregación, tienes que hacer el esfuerzo y venir a la congregación. No puedes quedar solo. Ven, tienes que venir, tienes que esforzarse y venir, esforzarte y venir. Y comenzó así a reclamarle eso. Y había un tercer joven que, como dije, estaba junto a ellos y también se metió, ese no lo conocía aparentemente, pero comenzó a reforzar lo que le estaba reclamando. Tú tienes que venir a la congregación, no es bueno estar solo, tú tienes que asistir. Eso es importante, si no uno va a decaer en el cumplimiento de los preceptos y te quedarás solo, no te conviene, tienes que venir a la congregación. Y así yo escuché eso y dije, ¿y ahora qué hago? Hay un precepto de no avergonzar al prójimo. Si le digo, eso que le estáis diciendo lo está abatiendo, entonces estoy avergonzando a esos dos. Por defender al tercero voy a avergonzar a dos. ¿Y ahora qué hago? Aunque sea avergonzar a uno, tampoco. ¿Cómo voy a hacer que cumplan un precepto infringiendo otro de no avergonzar? Entonces hice algo que se me ocurrió, que pensé con esto puede ser que el asunto cambie. Planteé una pregunta como quien cae y plantea,
¿sabes qué es la empatía? En hebreo se sabe, la palabra empatía se conoce. Y me dijo, hom. Hom es calor, calidez. Y le dije, sí, perfecto, muy bien. Excelente, sí, sabes qué es la empatía, muy bien. Y ahí terminó mi conversación, mi intervención. Y el joven comenzó a meditar y pensó, eso es, sí, no está bien lo que estoy haciendo. Lo que yo vi que reaccionó, no puedo saber qué estaba pensando exactamente, pero cambió totalmente la manera de conducirse con el otro. Comenzó a reflexionar y ver lo que él necesita el home, y algo dijo, sí, calidez es lo que se necesita. Y el tercero, que también había opinado, concordó, sí, es cierto, calidez, sí es lo que se necesita. Entonces todo cambió, dejaron de recriminarle en forma completa, absoluta, y comenzaron a pensar acerca de eso, home, calidez. Porque claro, lo que ese joven necesita, está con el tubo de oxígeno, es que lo vayan a visitar, que lo apoyen en lo que él necesita. Está solo, ¿por qué? Porque tiene vergüenza de ir, porque dio todos los detalles de donde vivía, porque quiere que lo vayan a visitar, que lo ayuden a reintegrarse en la comunidad. Él tiene vergüenza de ir con el tubo de oxígeno y todo. A la cena fue, no sé cómo, juntó valor, pero tiene vergüenza. Entonces eso les hizo pensar, y pensé, bueno, salió bien porque dije una sola palabra y esa palabra funcionó, y sin necesidad de avergonzar a nadie, la dije como así, ¿qué es la empatía? Como algo que no tiene nada que ver, y ellos se dieron cuenta que había algo indirecto y comenzaron a reflexionar, todo cambió. Es importante observar todos estos preceptos, porque uno va de la mano con el otro. Aquí, si yo no hubiera tenido en cuenta esos dos, podría haber salido a defender al joven con el tubo de oxígeno y decir, no, está mal lo que estáis haciendo. Pero tampoco está bien hacer eso, porque lo estoy defendiendo al otro y le estoy haciendo pasar vergüenza al otro. O sea que hay que tener cuidado. Para eso se estudian las leyes de la consideración, y uno así atrae la energía del Eterno. Eso es básico. Y para poder entenderlo mejor, voy a leer un fragmento que, como os he mencionado al comienzo del vídeo, pero quiero antes citar una enseñanza del sabio Pele Yoetz, que él dijo así: para reconocer esto de cuando se está afligiendo al prójimo, para cumplir el precepto de no afligir al prójimo, que es mencionado en nuestra sesión de la Torá, como dije, la base de toda la Torá, esto. Hay que aplicar lo que dijo el sabio Hillel en el Tratado de Shabbat, en el folio 31, que dijo, no hagas a tu prójimo lo que aborreces que te hagan a ti. Si uno aborrece que le hagan algo, entonces no hace eso al prójimo. Eso es no afligir. Para saber si uno va a afligir al otro, considerar ese concepto. A mí me gusta que me hagan eso, yo aborrezco que me hagan eso, entonces no hacerlo al prójimo. Algo lógico, dijo el sabio Pele Yoetz. Los sabios han enumerado preceptos que están vinculados con no afligir, como os he leído varios previamente. Pero si uno tiene dudas, tener presente esto. ¿Qué aborrezco que me hagan a mí? No hacerlo al prójimo. Eso es cuidarse de no afligir. Y ahora tenemos nosotros un concepto, como dije, que os leeré la introducción, para que veamos cómo eso atrae la felicidad. Cuidarse de cumplir este precepto apropiadamente, no afligir al prójimo, trae la felicidad. Libera todos los conductos. Hay conductos que están obstruidos y impiden a la energía pasar. Lo que necesitamos es recibir la energía. El circuito está cerrado y la energía fluye, la luz se enciende. Necesitamos la luz, la energía del Eterno, la luz. Vamos a ver la introducción. Como dije, la clave es esta: cumplir con esto que fue declarado en la Torá, no afligir al prójimo, y eso es lo que atrae toda la energía buena. Con obras de bien se generan cosas buenas para atraer energía. Pero ¿cómo la atraemos a nosotros? Con esto que es no afligir al prójimo, o sea, la consideración por el prójimo. Vamos a ver lo que consta en la introducción, que nos va a dar una pauta de cuán importante es cumplir con esto que nos enseñó la Torá. Para poder vivir con alegría y felicidad es imprescindible conocer los fundamentos de la consideración. Reitero, no afligir lo denominamos consideración. Para poder vivir con alegría y felicidad es imprescindible conocer los fundamentos de la consideración, porque sin consideración es imposible liberarse de los flagelos que acosan y agobian en esta época.
como los problemas familiares y sociales, los problemas económicos y laborales, los problemas de salud y muchos otros. Esto parece nuevo, lo escribieron los sabios hace 1500 años en el Talmud. Se puede ser una persona bondadosa y ejemplar, apartada del mal, temerosa de Dios, recta y con muchas buenas cualidades. Pero si no hay consideración, no se podrán recibir todas las bondades y los beneficios que se reciben a través de los canales de la bondad y la energía suprema que aparta a los sufrimientos y a las aflicciones. Y esto es algo que está indicado directamente en uno de los libros de la Biblia, en el libro de Job. Porque Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y colmado de bendición, tal como se menciona en el texto bíblico en forma revelada, y aunque tenía todas esas virtudes y gozaba de prosperidad y una posición económica muy buena, una hermosa familia, una vida social excelente y un muy buen estado de salud, no se salvó de los graves problemas que le sobrevinieron y afectaron todo lo que tenía y amargaron completamente su vida. E incluso a causa de esos flagelos que le sobrevinieron, llegó a tener serios conflictos dentro de su propia casa. Y después de eso le vinieron las enfermedades, a tal punto que su vida se transformó en un tormento insoportable. ¿Y por qué a un hombre con características ejemplares le ocurrió algo así? Porque aunque era una persona con acciones destacadas y que hacía mucho bien, le faltaba completarse, tal como mencionó el sabio Metzudah David, quien dijo que las bondades vienen por el flanco de la bondad, y como le faltaba completarse, no podía recibir las bondades, pero cuando se completó, recibió mucho más de lo que tenía al comienzo. Se observa que una persona puede acumular muchos méritos y merecer mucho bien en su vida, pero si le falta completarse, se genera una barrera que le impide recibir todas esas bondades que le corresponden de acuerdo con los méritos de sus acciones. Es una persona que tiene mucho bien atesorado y no lo puede recibir. Por eso es tan importante aprender a ser considerado, para evitar caer en el error de enojarse y pensar que es una persona buena y ejemplar, y se sufren muchas desgracias sin razón, porque esa persona que piensa así está equivocada, ya que ella misma generó una barrera que impide a esas bondades pasar y llegar a ella, para poder disfrutar de estas, ya que si falta consideración, esas bondades no llegan, tal como se describe en el libro de Job. Resulta de lo mencionado que si vienen a las personas desgracias, flagelos, sinsabores, problemas económicos, angustias en el trabajo, inconvenientes con los pagos, problemas sociales, peleas con los miembros de la propia familia o con sus amistades o sus compañeros, o si sufre daño en sus propios bienes, roturas de cosas, pérdidas o daños inesperados contra sus posesiones, o si le vienen enfermedades o dolores, no debe quejarse contra Dios, sino verificar su nivel de consideración y tratar de ayudar a sus cercanos a alcanzar un nivel de consideración apropiado y orar por ellos, porque eso fue lo que ocurrió con Job y se lo describió paso por paso en el texto bíblico para que podamos aprender de este suceso a atraer el bien y no perdernos todas las bondades que se generan a través de las buenas obras que hacemos por causa de actos que van contra las normas de la consideración. Estas palabras no necesitan explicación. Están basadas en el Talmud, en el libro de Job, que es un libro bíblico que data de hace miles de años. Todo lo que necesitamos saber para traer la felicidad a nuestras vidas está escrito en esos libros. Y reitero, sintetizado en las leyes de la consideración, los sabios las han escrito en el libro Shulchan Aruch, que es el libro que tiene las leyes a aplicar para vivir en sociedad correctamente y ser fieles al Eterno y vivir bien con las demás personas. Ahí están escritas también en el apartado Hoshen Mishpat, que hay 4 volúmenes del libro Shulchan Aruch, en el apartado Hoshen Mishpat, y muchos otros libros que nos explican las leyes de la consideración. Es importante estudiar este tema. Os he leído los títulos para que os podáis compenetrar con cuáles son los títulos que hay que estudiar, y los sabios han explicado paso por paso para que obtengamos esa felicidad. Todos lo necesitamos, todos necesitamos trabajar en eso, en la consideración. Si estuviéramos completos, entonces estaríamos rodeados de bien, no nos faltaría nada. Pero vemos que sí nos falta. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de mejorar un poco en este nivel de la consideración, en esta regla, otro poco en otra regla de la consideración, vemos que nos falta.
En el texto talmúdico se menciona el caso de un sabio que era un erudito importantísimo y no tenía ningún defecto prácticamente, pero se le avinagraron 400 barriles de vino, se le avinagraron y preguntaron, ¿qué ocurre con ese sabio tan importante que se le avinagraron los 400 barriles de vino? Y le dijeron a ese sabio: maestro, usted dice que no hizo nada incorrecto, pero ¿acaso el creador del mundo hace algo sin justicia? Entonces el sabio dijo: ¿quién sabe algo que lo diga? Y le dijeron de una manera muy sutil: usted, maestro, retiene las ramas de la vid que le corresponden a los empleados que tiene trabajando en las vides. Se llaman sarmientos, unas ramas que hay en las vides que le corresponde darle a los empleados. Y el sabio dijo: pero los empleados se quedan con más de lo que les corresponde. Pero se dio cuenta, estaba haciendo algo incorrecto. Les tenía que dar esas ramas, le corresponden. En el texto del Código Legal dice que esas ramas se las tiene que dar. Entonces corrigió eso y ahí le comenzó a ir bien. Eso consta en el Talmud, esa enseñanza, esa historia, para que aprendamos nosotros que si vemos que algo ocurre tal como hemos leído, verificar si hemos cometido algún error en lo que es la consideración con el prójimo. Y ángeles no somos, no podemos ser perfectos, pero sí podemos trabajar para mejorar. Y si mejoramos, el Eterno ve que estamos mejorando. Por lo tanto, ese es un medio para traer la energía de la bendición, la luz, la bondad a nuestras vidas, la felicidad. Es lo que necesitamos trabajar para ser felices. Así lo han enseñado los sabios con fuentes bíblicas, tal como he mencionado. Es la llave que abre las puertas de la felicidad. Hasta aquí este video. Deseo un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.